Buenas tardes, el tema que nos correspondió es circuitos RC carga y descarga de condensadores. A continuación tenemos el siguiente circuito contenido por una energía electromotriz de 5 voltios, una resistencia de 300 ohmios y un capacitor de 10 picofaradios. Una corriente que gira en este sentido, que entra y gira por este sentido hacia el capacitor. Entra positivo y sale negativo mediante el capacitor. A lo que queremos llegar es hallar los valores de almacenamiento de energía del capacitor y el descargue de energía que proporciona mediante el circuito. Recordando la función de un capacitor, la función que él tiene es almacenar y contener energía y después descargarla. Para lo siguiente aplicamos la ley de voltajes de Kirchhoff, donde menos la energía electromotriz más corriente por resistencia más la carga sobre la capacitancia es igual a 0, donde tenemos que la corriente es igual al diferencial de carga sobre el diferencial de tiempo. Aquí tenemos que para encontrar la energía electromotriz, despejamos esta primera ecuación, donde tenemos la corriente por resistencia más la carga sobre capacitancia es igual a la energía electromotriz. Está negativa, en este caso pasa positiva. Aplicando las ecuaciones diferenciales, aplicamos una ecuación diferencial lineal de primer orden, donde la resistencia por la derivada de la carga sobre la diferencial de tiempo más 1 sobre la capacitancia por la carga es igual a la energía electromotriz. Aplicamos la siguiente ecuación diferencial para poder realizar nuestro ejercicio. Bueno, continuando con el ejercicio, entonces encontramos la ecuación diferencial de primer orden, que es a por x derivada de y sobre x más a por x por y igual a gx. Esta es la ecuación diferencial de primer orden, que la obtenemos en los libros, ¿sí? Aquí vemos, la obtenemos ¿qué hacemos? El A que está aquí multiplicando, la pasamos a dividir por A sobre X a la Y A la pasamos a dividir por G por X. Entonces, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría derivada de Y sobre dx más px sobre Y, que nos da de pasar el a dividir sobre a por xy, nos da pxy, y al pasar a dividir por gx nos queda fx, que esa es la forma estándar, la que vamos a utilizar para desarrollar nuestro ejercicio. Entonces, a continuación vemos el ejercicio de nosotros de circuitos RC, lo vamos a desarrollar por el método de factor integrante. Entonces, la fórmula del método de factor integrante dice que d sobre dx por e integral de p por x de x por y. Acá vemos a y, que y es nuestra variable independiente, igual a e sobre la integral de p por x de y por f por x. Entonces vemos que aquí x se comporta como la variable dependiente. Continuando con nuestro ejercicio, entonces vemos la resistencia multiplicada, derivada por dq r dt más 1c por q igual a la energía electromotriz, que nos viene quedando derivada de q dt más p por tq igual a ft.
Bueno, entonces, ¿qué hicimos? A esta fórmula, R, la resistencia, la vamos a pasar está multiplicando, entonces la R la vamos a pasar a dividir, ¿sí? Entonces, al pasarla a dividir, entonces nos queda que 1 sobre la resistencia por la carga, por Q, que la tenemos en la ecuación que estoy señalando. Entonces queda igual a E, y la R la pasamos también, está multiplicando, la pasamos a dividir por la energía electromotriz. Entonces eso nos queda igual a PT, que en este caso PT es lo mismo que tomar de Q de T, igual a 1 sobre RC, ¿sí? Nos quedaría entonces 1 sobre RC igual a la función T, que es igual a E sobre R. Bueno, entonces aquí vemos a continuación la resistencia de nuestro circuito son 330 ohmios, y la carga es igual a 10 por 10 a la menos 6 faradios, y hacemos la conversión, entonces queda igual a 1 por 10 a la menos 5 microfaradios. La fuerza electromotriz que manejamos en el circuito de nuestra fuente son 5 voltios, y aquí entonces reemplazamos la fórmula que sacamos PT para hallar nuestro factor integrante. Entonces queda P en función de T es igual a 1 sobre 330, que es la resistencia, y 1 por 10 a la 5, que son los microfaradios, entonces nos daría igual a 303. Esa sería nuestra PT. Listo. La función T, entonces nos queda, para la función T, entonces nos quedaría, reemplazamos, nos quedaría 5, que es la fuerza electromotriz de la fuente, y sobre 330, que es la resistencia de nuestro circuito, nos daría igual a 0,015. Bueno, entonces vemos aquí a continuación, entonces nos queda 303, que es lo que tenemos de la resistencia el 303 es la resistencia de PT, y igual a 0,015. Con los resultados que nos acabamos de encontrar, venimos a esta función y vamos a reemplazar donde encontramos nuestra FT y nuestra PT. Entonces decimos la derivada de T, la de D respecto a DT, va a ser igual a E300T por Q, que es igual a 0,015 E303T más la constante. Sustituimos para hallar nuestro factor integrante, que en este caso va a ser E303T. Entonces decimos que E303T por Q va a ser igual a 0,015, que es nuestra FT, dividido en 300T por E a la 303T más nuestra constante. Vamos a buscar nuestra Q. Entonces operamos el 0,15 dividido en 303, nos da 0,00005 sobre, como bajamos el E303 a dividir, entonces lo ponemos ahí, por nuestro E303T más la constante dividido en E303T. Entonces decimos que nuestra Q va siendo, operamos
entonces nos da 0,00005 más la constante por e a la menos 303t, ya que al subir la ley de exponentes dice que al subir nuestro exponente va a quedar negativo. Entonces decimos, damos valor de q que va a ser 0, entonces decimos que q, en este caso lo colocamos 0, va a ser igual a 0,0005 más nuestra constante a la e a la 0. Entonces decimos q, que es 0, es igual a 0,0005 más la constante, que reemplazando decimos que la c va a costar de menos 0,0005. Ya teniendo el valor de la c, vamos a seguir. Qt es igual a 0,005 menos 0,005, que es la constante, por e a la menos 303t. Teniendo ese resultado, operamos y decimos que I de t es igual a dq por la diferencial de t es igual a 0,005 por 303 e a la menos 303 derivado, que operamos y nos da el valor de nuestra corriente al final, que va a ser de 0,015 e menos 303 t. Nuestro circuito RC se compone por una fuente de 5 voltios, resistencia de 330 ohmios y un capacitor de 10 picofaradios. Al calcular por el método anteriormente descrito, nos damos cuenta que la intensidad de corriente que recorre nuestro circuito es de 0,015 amperios y la carga que obtenemos del capacitor es de 5 por 10 a la menos 5 coulombs. Así, de esta misma manera, también se calcula el tiempo que se demora el cargue y descargue del capacitor, y este corresponde a 0,05 segundos. Aquí tenemos una aplicación de nuestro circuito RC. En este caso, el capacitor almacena la energía y el potenciómetro regula la frecuencia con la que deben encender nuestros LEDs. Este tipo de funcionamiento es muy aplicado en avisos publicitarios, así como también para regular frecuencias en telecomunicaciones. Pasa alto, pasa bajo.